Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, como estamos viendo en pantalla, la inflación en abril tuvo una desaceleración, el porcentaje fue de 2,6% y en este video quiero empezar a hablar justamente sobre esto, sobre ¿se viene realmente la baja de inflación? ¿Fue un golpe de suerte? ¿Qué es lo que está pasando y cómo podemos aprovecharlo de las mejores tasas posibles? Así que bueno, vamos arrancando. Se conoce el dato, abril 2026 tuvimos una inflación de 2,6, muy por debajo del 3,4 que habíamos tenido. Y ya pareciera ser que veníamos de un sendero alcista en inflación desde mayo del año pasado. Para mí, a mi perspectiva de entender las cosas, yo creo que el dato de inflación está bien, pero tampoco nos podemos acelerar demasiado. Me van a decir, che, qué malo que sos. No, pará. Vamos a entender esto. Está bien que la inflación haya bajado, ahora vamos a explicar los componentes, pero siempre ten en cuenta que como mínimo para saber si realmente hay una tendencia a la baja, necesitamos unos 3 meses. Ya tenemos el primero bueno, ¿sí? Es decir, ¿qué fue lo que más estuvo impactando? Bueno, como ves, justamente el transporte fue uno justamente de los motivos por el cual la inflación todavía no llega a bajar del todo. Es decir, tuvimos una suba en transportes del 4,4 y también tuvimos comunicaciones, también tuvimos viviendas, gas, electricidad, entre otros insumos en un 3,5%. Es decir, ahí la inflación todavía se está haciendo notar y bastante. Comparada a la del mes de marzo, como vemos, bueno, educación fue algo totalmente estacional porque dio 12%, ¿ok? Si nos vamos a ver justamente abajo, vas a ver que prácticamente educación estuvo en el 4,2, siguió siendo alta, pero fíjate que transporte va bastante en línea, dio 4,1 en marzo y luego tenemos 4,4 ahora en abril. En el resto de los precios realmente se ve un poco de disparidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos en marzo 2,6 en salud y si nos fijamos justamente en la gráfica dio 2,5. Por el otro lado también recreación y cultura tenemos 1% en abril cuando en marzo había dado 3,6. Es decir, todos los precios de la economía se van moviendo en consecuencia, salvo educación que bueno, en marzo fue terrible como subió, pero fíjate cómo empiezan a ajustarse y esto está bueno compararlo para ver dónde es que más impacto hay. Obviamente en la energía va a haber un impacto, ya YPF dijo que iba a subir 1% las naftas y que todavía iba a hacer una pausa, ¿no? Con respecto a que no golpee tanto en el bolsillo, pero como vemos el transporte sigue subiendo, ¿sí? La inflación en transporte sigue subiendo a un ritmo bastante constante. Sin embargo, como vemos también, según las expectativas del REM, nos encontramos en esas expectativas, ¿no? Es decir, por ejemplo, 2,7, 2,5 para mayo, ¿sí? Es decir, la inflación de abril se esperaba que diera en torno al 2,7 o 2,2. Es decir, la verdad que se encontró en línea justamente con lo que el REM estaba priceando. No fue algo descabellado. Peor hubiese sido haber tenido de 2,8 o por encima de 2,7. Bien. En la última licitación que se conoció, estuvimos viendo hacia dónde fluye el dinero. Esto a mí me encanta porque nosotros podemos ver si los inversores realmente tienen apetito por tipos de instrumentos de tasa fija o de tasa variable. Anteriormente, como vimos el dato de inflación, lo que se ve es que la tasa fija, digamos, está por debajo de lo que vendría a ser el índice de inflación. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos tasa real negativa. Nosotros lo que necesitamos es que la inflación siga bajando más para que la tasa fija rinda por encima de la inflación y no pierda poder adquisitivo. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés un montón de pesos, vamos a suponer por un momento que vos sos un banco y tenés un montón de pesos, ¿a dónde te moverías con ese montón de pesos? ¿Te vas al dólar? ¿Te vas a un plazo fijo? ¿Te vas a inflación? ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, en esta última licitación se dejó de entrever un poquitito esto. Acá tenemos en la última licitación justamente que fueron 10,71 billones de pesos, ¿sí? Y como vemos, tuvimos una oferta total por 14, es decir, que hubo interés en estos instrumentos los cuales el gobierno puso en el mercado. El primero y principal es la S30 S6, que es una LECAP, es básicamente como si fuese un plazo fijo, con una entrada de 4,48 billones de pesos a una tasa del 2%. Tenemos inflación del 2,6 y esto paga 2,09. Vamos a estar diciendo, che, ¿estoy perdiendo plata acá? La respuesta corta es que sí, pero pará. Y por el otro lado vemos los Bonser, que en este caso tenemos poca aceptación acá, es decir, 0,24 y 0,72. Ahora, algo a destacar son estos bonos nuevos duales, los cuales son SER Itamar más
3%, donde hubo una concentración de unos 2 billones en uno y 2 billones en otro. Es decir, prácticamente lo mismo que la LECAP, ¿ok? Unos 4 billones aproximadamente, con tasas, por ejemplo, tenemos uno de 2028 del 4% y tenemos otro del 6,19%, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la premisa acá? A ver, lo primero y principal es que si bien la inflación bajó, hay una entrada por parte de la LECAP corta, ¿sí? Es una LECAP a 2026 de septiembre. ¿Por qué es esto? ¿Les gusta perder plata? No, esto es por una cuestión de liquidez. Si vos tenés tasa, aunque pierdas ante inflación, por ahora, si la inflación continúa bajando, lo que te va a permitir es que ya estás adentro y si tenés que mover esa cierta liquidez a otro instrumento te podés salir relativamente rápido. Entonces es por eso. Imagínate si la tasa ya no sirviera y si hay un movimiento brusco en el dólar. ¿Qué harías? Venderías la letra y ya directamente estirías al dólar por cobertura, ¿no? Por esa especie de decir, che, mira, el dólar realmente no va a bancar este precio, me parece que va a subir. Bueno, evidentemente la venderías. Ahora, desde un punto de vista bonser, lo que buscamos acá es una tasa un poco más grande y sobre todo duradera en el tiempo. Es lo que se conoce como alargar duration, que fue lo que hicieron acá, ¿no? Es decir, alargar el plazo. En este sentido, por eso es que no tuvo tanta aceptación el SER. ¿Por qué? Porque el dual tiene lo mejor de los dos mundos. Es decir, un bono dual de este tipo SER y TAMAR tiene dos tasas implícitas y paga la mejor. Por un lado el SER, que protege contra inflación, y por el otro lado la TAMAR, que es el plazo fijo mayorista, la tasa de los plazos fijos mayoristas, que está un poquito por encima de la convencional. Paga la más grande. Entonces, si vos tenés dudas sobre si la inflación realmente va a ser persistente, va a bajar lo suficiente o no lo haría, lo mejor es entrar en este tipo de instrumentos porque si baja mucho te va a pagar la tasa del plazo fijo tradicional, es decir, mayorista. Y si la inflación dentro de todo se mantiene, te pagaría la SER. Entonces es un compuesto entre una LECAP y lo que vendría a ser un bono SER. Es un compuesto, podríamos decirlo de mala forma, porque en realidad la tasa TAMAR es eso, es la tasa del plazo fijo mayorista. Ok, en realidad no es de la LECAP. Pero te lo explico de esa forma como para que lo entiendas. Y abajo, como vemos, 0,58 billones de pesos a una letra dólar linked, que esto lo mismo, sería una posición corta por cobertura, pensando de que el dólar puede empezar a subir, ¿no? Es decir, ya con esto a mí me da una idea de cómo va la tasa y cómo alguien que se plante me dice, Marcos, mira, yo tengo dinero, quiero invertir a un mes. ¿Qué hago? Uy, Dios, qué difícil, porque a un mes la tasa es negativa, estás perdiendo contra la inflación. Pero lo cierto es que no hay mucho. Ahora si alguien me dice, che, mira, yo me voy de vacaciones. ¿Cuándo te vas de vacaciones? En diciembre. Ahí la cosa cambia, porque tengo que más plazo, más duration. Y tener más duration yo necesito tener más tasa. Es por eso que los bonos duales yo creo que se van a empezar a nombrar mucho en la jerga financiera a la hora de tomar decisiones si nosotros entendemos de que viene un proceso inflacionario a la baja. Ahora, ¿realmente esto va a ser así? ¿Qué pasa si la inflación sube? ¿Qué pasa si la inflación cae? ¿Cuál es la perspectiva de esto? Bueno, acá tenemos el trilema libertario. ¿Qué es esto? A ver, esto lo mostraron en la ExpoF y me pareció muy interesante. De hecho, ya lo hablé en otro video. Pero fíjate lo que marca acá. Es decir, por un lado tenemos la tasa de interés al 40%. Tenemos tasas de interés todavía muy altas, ¿sí? Es decir, las tasas que te cobran el refinanciamiento de la tarjeta, esos encajes están muy altos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Que si vos tenés la tasa muy alta, no se te van a ir al dólar, ¿ok? Mantendrías esos pesos ahí por como están, ¿ok? Eso te permitiría a vos adquirir reservas, porque de hecho el central está comprando, ¿sí? Aunque ha aflojado un poquitito la forma en comprar, pero está comprando reservas. El problema de eso es que como la tasa está muy alta de los préstamos, no crecerías, es decir, tendrías un PBI prácticamente que un país que no crece mucho, pero sí bajarías mucho más la inflación. Es decir, esa es la premisa. Entonces, con este malestar de lo que hay y demás, ¿qué se puede hacer? Se puede bajar la tasa de interés, más o menos entre un 20 o un poco más. Eso te drenaría reservas, te quitaría dólares, pero el país crecería más rápido. ¿A consecuencia de qué? De tener una inflación interanual alrededor del 30%.
Es decir, que lo que se espera es que la inflación interanual del año sea muy parecida a la del año anterior, es decir, parecida al 3%. Si nosotros tendríamos que ver de nuevo el gráfico del REM, tendríamos que ver justamente cómo queda parada esa inflación. Es decir, acá volvemos al gráfico del REM y acá yo hice un poco mi estimación sobre cómo deberían de dar los datos próximos de inflación para que realmente la inflación te quede alrededor de un 30% interanual. Y básicamente me da esta tabla de Excel que te estoy poniendo acá. Si nosotros lo pasamos a un gráfico, claramente vemos esta tabla, donde vemos que la línea azul serían las proyecciones, ¿sí? Acá como te lo pongo, ¿no? Esta sería la trayectoria de la inflación, es decir, los datos que tenemos en el gráfico para que la inflación te dé un 30% interanual. Y como vemos, me fija más o menos en la mitad, es decir, estoy dentro de las expectativas del REM, ¿ok? De entre que en mayo puede dar 2.5 a 2.1. Lo ideal sería que para tener una del 30 me dé 2.4, es decir, empiece a bajar, pero fíjate que no va a ser una baja como la que tuvimos ahora, es decir, va a ir bajando más o menos de a poquito hasta llegar a un entorno que supuestamente dicen que en agosto podríamos llegar por debajo del 2%, y para tener esa proyección del 30% interanual, de hecho deberíamos de llegar en agosto más o menos alrededor del 2% o incluso ya en septiembre del 1,9%, es decir, estar por debajo de ese 2%. Ahora la pregunta es simple, ¿no? Teniendo este panorama, bueno, ¿qué es mejor? ¿Algún bono ajustado por inflación? ¿Algún OTAMAR? ¿Cuál sería? Bueno, si te está gustando el contenido hasta acá y entendiste un poco la dinámica de cómo viene la inflación, para dónde se movería y dónde es que fue el flujo de capital de dinero, te pido por favor que te suscribas, que le des un like a este video y lo compartas. Así ya podemos llegar a los 100.000 suscriptores antes de fin de año y poder entender justamente esto que es la gracia de este canal, ¿no? El que puedas entender con conceptos simples estas cosas de la inflación, de cómo se mueve, cómo protegerte y realmente lo doloroso que es bajar la inflación, ¿sí? Porque vemos que el transporte sigue subiendo, vemos que hay persistencia en la inflación y vemos que eso afecta a nuestro bolsillo, pero también tenemos que tomar cartas en el asunto para invertir de forma consciente y sacar el mayor rendimiento de nuestras inversiones. Bien, teniendo esto en claro, yo había dejado otro video donde habíamos comentado el TZX26, que es un bono que ajusta básicamente por tipo de cambio. Es decir, esto está acá, lo que buscamos es cobertura. Es decir, ¿qué es lo que buscamos? Si la inflación realmente se empieza a disparar y el dólar no lo pueden mantener porque va a drenar reservas, el dólar tendería a subir. No puede subir mucho, ¿por qué? Porque eso impactaría en inflación. Entonces, una medida de cobertura, por ejemplo, sería este bono dólar linked TZB26. Por el otro lado, en bonos ajustados por SER había nombrado el TZXD6, que también es un bono que ajusta por SER, pero este ya creo que ha hecho un poco su trabajo. También habíamos nombrado el BOPREAL 28, que sigue siendo una muy buena opción, el AO27 y el AO28 también, aunque son bonos un poquitito más cortos y son en dólares. Y después tenemos este que es el TXMJ9, que es este bono dual entre SER y TAMAR y fue el que suscribieron. De hecho es bono cupón cero y rinde SER más 6%, ¿ok? Es protección contra inflación y tasa, aunque con riesgo de plazo, porque vos te vas yendo a más largo plazo, es decir, ¿qué es lo que estamos prediciendo acá? Yo necesito tener el bono y tenerlo a más largo plazo para que esa tasa se vea justamente reflejada. Vamos a un gráfico que te lo muestro acá. Acá estamos en Bull Market. Ustedes saben que yo soy asesor en este broker. Me pueden pedir, les dejo la data acá si me quieren tener como asesor, invertir en bonos, en CDR, en acciones y armar carteras. Lo podemos hacer de forma privada, no hay ningún problema. Y acá en Bull Market de hecho pueden buscar los bonos y la información, ¿sí? Tenemos el TZB26, que como ves es un bono dólar linked que ajusta por tipo de cambio. Y ya tenemos una paridad básicamente del 99,34%, es decir, esto no está tan barato, pero tampoco está tan caro, ¿sí? Es decir, fíjate que si yo me voy a ver la gráfica, igual este bono ya lleva tiempo en el mercado, ves que es prácticamente como el dólar, es decir, se ha pegado una suba y actualmente desde más o menos 2025, inicios de 2026, vemos que está quietito ahí. ¿Por qué? Porque protegen del tipo de cambio oficial. Entonces, digamos, si yo realmente creo que el dólar oficial puede empezar a subir, este tipo de activos me
me sirve para cubrirme ante esos escenarios. Por el otro lado tenemos el TZXD6, que este es un bono que ajusta por inflación, con una paridad prácticamente del 100%, es decir, vale lo que tiene que valer. Esto es ser más 0%. ¿Por qué es ser más 0%? Porque únicamente paga como tasa la inflación, no tiene una tasa extra. Y como vemos también, fíjate que ya ha tenido un rendimiento bastante considerable, es decir, ya ha amortizado lo que ha tenido que amortizar. Y vuelvo a lo mismo, estos instrumentos siempre sirven como cobertura. Sé que suena feo, pero yo siempre digo que para vos ganar en este tipo de instrumentos al país le tiene que ir mal, la inflación tiene que subir un montón o el dólar tiene que subir un montón, y que suba el dólar o que suba la inflación realmente es algo relativamente malo. Bien, entonces por eso se usan como activos de cobertura. Actualmente tenemos el TXMJ9, que acá no tenemos datos. ¿Y por qué no tenemos datos? Porque es un bono relativamente nuevo. De hecho, el 28, que fue el último que licitaron, todavía no está en el mercado. Pero fíjate que ya hay cierta ánimo comprador y vendedor, ¿no? Es decir, las cajas de puntas están llenas del lado tanto comprador como del lado vendedor. Acá hay gente con más de 2 millones que quiere entrar por cobertura y demás, o por tasa. Y como vemos, es un bono relativamente nuevo. Fíjate que lo que vemos acá es que ni se movió, es decir, lleva prácticamente eso como un bebé, es decir, recién nace el bono. El comprar este tipo de bonos, como te digo yo, son buenas opciones siempre y cuando alargues duration. Si no sabes lo que es duration, tenemos que hacer un cursito de bonos. Bien, después ya me lo pedís de última abajo en los comentarios y vamos a ver qué podemos hacer. Pero básicamente lo que necesitas es aumentar ese rango de inversión y no decir, che, voy para 3 meses, entonces compro este bono. 3 meses capaz que no te va a hacer incluso una buena ganancia, a riesgo de que el tipo de cambio te pueda llegar a subir. Quizás es para plazos un poquitito más largos, ¿sí? Yo te diría de 4 meses en adelante, obviamente con los objetivos que tengas pensados tomar, pero el tener un bono dual que paga inflación y que paga lo que vendría a ser la tasa mayorista del plazo fijo está bastante bien porque paga el más alto. Por último, te dejo acá, puedes hacer un mix entre alguna LECAP, entre algún vencimiento corto que dé una tasa todavía negativa, pero si baja la inflación pasarías a tener tasa real positiva, y ya después los últimos dos, ¿sí? TXMJ9 y TXMJ8. Bien. Esto obviamente a consideración de tu asesor, como te digo, si querés tenerme como asesor en Bull Market, te dejo el link acá abajo justamente y me puedes pedir como asesor y charlamos por ahí. Pero bueno, lo cierto es que es una buena alternativa de inversión, creo yo, para tener una tasa compuesta en la cual yo digo, bueno, no sé si la inflación va a bajar tanto, por ahí en algún momento tengo tasa real positiva, entonces estoy parado en un instrumento que, si bien tengo que alargar plazos, me da esa facilidad de decir, bueno, págame la más alta y veo a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Obviamente la subida del dólar siempre tiene un riesgo. Espero que este video te guste. Si es así, por favor, manito arriba, like, así como siempre nos estamos viendo en los próximos videos, en los próximos directos. Chau, chau, cuídense.